buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta charla que tiene como nombre Enclaves de Acción para el Campo Cultural. Brevemente voy a presentar a nuestros invitados. Me han pedido que sea muy corto con las presentaciones de cada uno. Manuel Gama, director del Observatorio de Políticas de Ciencia, Comunicación y Cultura de la Universidad de Minho, Portugal. Doctor en Estudios Culturales y Sociología de la Cultura, investiga sobre políticas culturales, redes culturales y públicos de la cultura. Bienvenido, Manuel. Felipe Villagrán, subdirector de Proyectos y Vinculación del Observatorio de Políticas Culturales de Chile, periodista y tesista del Magíster en Comunicación Social de la Universidad de Chile. Trabaja sobre todo en el ámbito de públicos de cine en Chile. Fátima Makiuchi, espero pronunciarlo bien, coordinadora del Observatorio de Políticas Públicas Culturales de la Universidad de Brasilia, doctora en Desarrollo Sostenible, investiga sobre todo en áreas de desarrollo sostenible y políticas culturales. Esmeralda Correa, coordinadora del Observatorio de Investigación en Educación y Cultura de la Fundación Itaú, también de Brasil, doctora en Economía con más de 10 años de experiencia en desarrollo económico y proyectos educativos. Y finalmente, Pablo Cardoso, que es el artífice de este encuentro, docente e investigador de la Universidad de las Artes en Guayaquil y director del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes, ILIA, doctor en Economía de la Cultura, experto en políticas públicas y propiedad intelectual. Bueno, de mi parte, José Urgilés, soy el vicedecano de la Facultad de Artes y bueno, encantado de acompañarles hoy. Antes de iniciar la charla, tenemos bueno, la suerte de tener dos idiomas, pero por ese mismo tema les pediría de favor que podamos expresarnos un poco más lento de lo normal. Con eso el público entiendo que nos va a ir bien. Creo que vamos a hacer una ronda entre cada uno de los participantes y directamente a responder la pregunta de la charla. ¿Cuáles son las enclaves de acción para el campo cultural? Entonces, no sé si empezamos desde acá, Esmeralda. Buenas tardes a todos, agradecer aquí a todos mis colegas, compañeros y compañeras. Bueno, rápidamente presentando el observatorio, el lugar de donde yo vengo, de la Fundación Itaú. El tercer sector, una fundación sin ánimo de lucro, pero que nace a partir de un banco, el principal banco de Brasil. Entonces, eso nos coloca en otro lugar que no es el académico, y nosotros tenemos así un desafío de poder el observatorio ser posicionado como un ente que ayude en articulación, que ayude a fomentar la innovación y mucho con un espíritu público. O sea, nosotros no hacemos las políticas públicas, pero venimos sí a contribuir a partir de asesorías, con conocimiento. Entonces eso, solo para colocar eso, es con espíritu público, no a sustituir el Estado, pero sí apoyar en esos procesos. Y respondiendo ya con esa pregunta específica, cuáles son los enclaves, lo que puede fortalecer el campo de políticas culturales y desde nuestro lugar como un observatorio de una fundación que está dentro de un banco. Primero, lo que nosotros buscamos y creemos y acreditamos es la intersectorialidad. ¿Qué significa eso? O sea, pensar la cultura integrada a otros sectores. Entonces, lo que hemos visto es que la cultura muchas veces se queda en la cultura, pero en la cultura nosotros podemos ver, por ejemplo, la importancia con el medio ambiente, cuando nosotros vemos poblaciones indígenas y la preservación del ambiente, todo eso. Esa ayuda, o sea, hay una intersección con el medio ambiente, hay intersección con la salud o cómo ciertas prácticas, ciertas tradiciones ayudan también en la salud. Y en la educación, que es uno de nuestros ejes, también pilares
cultura y educación, también es muy importante pensarlo como un derecho para el desarrollo humano y para el desarrollo de la ciudadanía, del bienestar social. Entonces, la intersectorialidad es lo que nos mueve y que hace posible, o sea, un enclave importante para que la cultura sea valorizada. Y ahora cuando nosotros hablamos de objetivos de desenvolvimiento, de desarrollo, en fin, de las Naciones Unidas, entonces está incluido ahí la cultura, pero ¿cómo pensamos la cultura de una forma más integrada? Entonces ese es un primer elemento, quiero elencar más dos. Otro es la articulación y movilización del uso de las evidencias que un observatorio puede traer para tomadas de decisión. O sea, no podemos quedar solo en el campo teórico, que es muy importante, sí, toda la producción que los observatorios integrados con las universidades pueden producir, pero que eso haga sentido para tomadas de decisión estratégicas, para también, inclusive como en la mesa anterior José Manuel colocaba, también a partir de la participación, o sea, cómo podemos ser un observatorio que propicie ambientes de diálogo, sistematice y traga elementos para tomada de decisión. Entonces, ese es un papel importante y cómo podemos influenciar, sí, en acciones públicas, en planos de cultura, de educación y de forma más integrada. Un tercer elemento es la colaboración que se da a través de las redes. Entonces, o sea, dentro de la cultura, cuando nosotros hablamos de intersectorial, de traer innovación, no es isolado. O sea, tenemos más potencia cuando estamos en colaboración, en construcción conjunta y ganamos más espacio, podemos ir trocando, así toda esta semana que hemos hecho de poder tener parámetros o poder traer las referencias de cómo es en un país, qué podemos aprender del otro, qué podemos adaptar, qué tal vez no es posible adaptar y que tiene una especificidad. Entonces, la colaboración es lo que va a traer más beneficios. Entonces, ese sería un aspecto que va a potencializar inclusive en procesos formativos, que creo que es importante en el caso de la cultura, que estábamos hablando inclusive con Manuel hoy, de crear capacidades técnicas para los procesos, para llegar a más recursos en el sector cultural. Y eso es lo que hemos observado, a nosotros nos tocan la puerta muchas secretarías de cultura para que les ayudemos a sistematizar datos, o muchas organizaciones no acceden a editales, no consiguen recursos porque no hay una cualificación, no hay una estructura de inclusive de mostrar los resultados, de indicadores básicos, inclusive después de prestar cuentas, cómo hacen todo ese proceso. Entonces se va creando como una marginalización y solo algunos, y son los mismos que van siempre a ganar. Y en el caso de Brasil, que es el fomento en la cultura, es mucho a partir de editales. Entonces, a partir de esa colaboración o como observatorios, ¿cómo podemos ayudar a potencializar, sí, un sector para formar y formar capacidades técnicas dentro de los territorios? Entonces, es a principio lo que tengo aquí a decir. Perfecto, creo que seguimos con Pablo. Bueno, muchas gracias, José. Un saludo a mis compañeros de mesa, que ha sido también un gusto compartir toda esta semana que va llegando a su fin con todos ustedes. Para nosotros como observatorio, bueno, creo que lo que hemos hecho esta misma semana es un ejemplo de para qué están los observatorios, ¿no? Y creo que una de las primeras respuestas es para compartir experiencias, ¿no? Compartir experiencias entre distintos colegas que tienen intereses comunes,
que están en distintos lugares y que obviamente su motivación principal, y aquí comienzo, ¿no?, de cómo un observatorio es un enclave, ¿no?, en el campo cultural, es porque nosotros somos espacios de distinto tipo. Pues Esmeralda nos hablaba de un observatorio dentro de una fundación cultural. Yo puedo enunciarme desde un observatorio universitario. Estamos en una universidad cuya función, que tiene diversas funciones, ¿no? Primero, una función de educación pedagógica, ¿no? El observatorio es un espacio en el cual podemos formar, ¿no?, formar capacidades de las propias personas que hacemos la universidad, ¿no?, los profesores, los investigadores, pero también los estudiantes, ¿no? Nosotros estamos formando estudiantes, ¿no? En el caso de la Universidad de las Artes, una universidad que forma estudiantes en artes, ¿no?, y que a través de un observatorio de políticas culturales generamos una reflexión de estos estudiantes sobre el medio, el campo en el cual se van a desarrollar a futuro, ¿no? Sería miope, por decirlo de alguna manera, que formemos estudiantes en un campo sobre el cual no adoptamos preocupaciones políticas sobre qué está pasando y qué va a pasar en ese campo, ¿no? Es una parte de responsabilidad de la universidad, ¿no?, de involucrarse en que el sector cultural tenga una mejoría, ¿no? Entonces, con este compromiso de buscar que el campo cultural tenga una mejor situación, estuvimos en la mesa que nos antecedió en una discusión bastante áspera, digamos, sobre la situación de la cultura en distintos países de América Latina, ¿no? Los observatorios deben integrarse, ¿no?, como un elemento de generación de investigación, de generación de data, de formación de estudiantes, con el objetivo de retroalimentar una política pública, ¿no? Creo que es muy importante esta tercera arista, ¿no?, que es no solo vamos a analizar, a generar información, a investigar, a decir lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso de devolver esto a las autoridades públicas o privadas para que la situación de la cultura mejore en nuestros países, tenga un lugar más preponderante en las agendas públicas, permita que la cultura, el arte, el patrimonio sea tomado en cuenta por las élites políticas y económicas como un elemento fundamental del bienestar, del desarrollo o del buen vivir de las poblaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que, para comenzar, pienso debe hacer un observatorio, con un pequeño matiz. Yo creo que los observatorios debemos ser actores claves en todo este ciclo de acción de política pública, y hay que marcar un matiz, una diferencia. Debemos ser actores, pero no ser quizás protagonistas, ¿no? Nuestro rol está más bien en facilitar que los procesos, las dinámicas se generen, ¿no? Y eso tenemos que tenerlos claro, ¿no? Estamos ahí para cooperar. A veces esta misión requerirá de ser severos con algunas opiniones, con algunas acotaciones, pero obviamente nuestro principal objetivo está en contribuir al desarrollo de un sector cultural mejor del que tenemos actualmente. Listo, muchas gracias, Pablo. La verdad, antes de pasar a Felipe, me parece súper interesante, bueno, nosotros desde la universidad que tengamos que estemos como sede para poder, justamente lo que decía Pablo, tratar de que la universidad no solo cumpla este rol de formación que lo hacemos, digamos, habitualmente, ¿no?, sino que podamos insertarnos dentro de la política, además de reflexionar qué es lo que van a hacer nuestros estudiantes luego de graduarse, ¿no? Entonces, continuamos con Felipe, por favor. Primero quiero, estoy muy cerca, agradecerles por la invitación, primero por el cuarto encuentro. Ha sido pero gratificante conocer las otras experiencias. Siento que de verdad hay mucho que podemos sacar en valor, y también descansa un poco el alma en saber que hay otra gente que está también preocupada por las políticas culturales de sus países. Yo vengo a representar el Observatorio de Políticas Culturales de Chile, y estaba pensando que es bien interesante, como introductorio, plantearles cómo nace un poco el observatorio.
Ayer también le estaba contando a mis colegas de otros observatorios que esto ya tiene 13 años el proyecto, comienza en 2011, cuando luego de 20 años de democracia en Chile cambia un poco el paradigma porque asumía una presidencia de tendencia derecha, y ante la incertidumbre empezaron a surgir las ideas y emanó el Observatorio de Políticas Culturales con mucho ánimo, había mucha expectativa sobre qué iba a pasar para poder monitorear qué estaba sucediendo en cultura, o qué iba a suceder en cultura, mejor dicho. Entonces, bajo estas expectativas, comienza el observatorio y empieza a generar unos informes para conocer qué está pasando en tanto legislativamente, en cuanto a presupuestos, cultura. Como uno sabe, puede cambiar un poco el tono. El OPC, como lo llamamos nosotros, también tiene la particularidad de que es privado. A diferencia de la mayoría, no nace desde la universidad ni tampoco municipalidades. Entonces, tiene esta urgencia también por sostenerse financieramente. De esta manera también funciona como consultoría. Y como somos observatorio, tratamos de darle una vuelta a la consultoría. En tanto de licitaciones privadas como públicas, los informes que nosotros generamos tratamos de que funcionen en dos partes. Una como un insumo para nosotros y poder generar informes y generar más conocimiento sobre la cultura. Y el otro es dar a conocer también lo que está sucediendo. Entonces, ustedes pueden visitar la web del observatorio y van a conocer todos nuestros trabajos, están ahí en línea, también nuestras matrices de cómo estamos analizando qué está sucediendo en cultura. De hecho, hoy sacamos unas gráficas sobre la ley de presupuesto que se está enviando al Congreso, donde ya se está avanzando sobre la promesa de lograr el 1% en cultura. Estamos vinculados estrechamente con agentes culturales y con medios de comunicación. Me gustaría hacer hincapié también en eso. Porque nos pueden ver en redes ya que se está difundiendo. Nosotros generamos la noticia y ya la gente, por lo menos en Chile, conoce esto, sabe los tiempos y empieza a difundir. Eso también yo creo que está contestando un poco la pregunta que se está planteando en esta mesa. ¿Cómo podemos incidir? Como nosotros somos privados, y acá va una valoración personal, pero tanto la directora como yo somos de formación periodistas. Entonces nos hemos valido mucho del cuarto poder para poder hacer presión y hacer presencia sobre qué está sucediendo en cultura. Entonces, ahí entra la importancia de nuestros informes presupuestarios, legislativos. Hay un esfuerzo tremendo por hacer que aparezca en prensa, tanto en columnas de opinión, en reportajes, en notas. Cada vez que eso está sucediendo, que son 4 o 5 veces al año en nuestros reportes, hay presencia en prensa. Yo quería mostrar unas diapositivas, pero me dijeron que no mejor, en cuanto al tiempo. Pero era para mostrarles más que nada cómo en los últimos años, pero ya son 3 años, hemos incidido también en cuanto a cambios de accionar político. Por ejemplo, el año pasado hay una parte del presupuesto que es conocido por el FNDR, que es un fondo para las regiones del país, se había reducido. Y esto no ha sido percatado. Nosotros generamos el informe, hicimos el hincapié en esto, apareció en prensa, fue muy difundido, el gobierno tomó un pie atrás y restauró un poco este porcentaje. Es un poco la incidencia que nosotros estamos teniendo hoy en Chile. Hoy también estamos mostrando que, como le estaba diciendo, que la ley de presupuesto está avanzándose ya. Entonces, esperamos que también esta fuerza pueda ayudar también esto a la legislación en el Congreso. Y eso en líneas gruesas, es como nosotros operamos por lo menos en el observatorio en Chile. Perfecto, muchas gracias, Felipe. Por honrar el tiempo, continuamos com Fátima. Boa tarde a todos e todas. Eu vou falar em português, que é a minha língua. Eu vou falar devagar para que todos possam compreender. Eu sou Fátima Makiushi, eu venho da Universidade de Brasília, que é a capital do meu país, Brasil. É uma universidade pública, gratuita, federal, né, de nível nacional. O observatório que eu coordeno já tem 10 anos, e nós estamos, depois de um período difícil no nosso país, tanto da pandemia quanto do governo anterior, nós ficamos numa situação bastante difícil em termos de continuidade dos trabalhos que vínhamos fazendo. Eu vou dar uma visão do papel do observatório muito em função da realidade da política de cultura no meu país, né,
e do que nós fazemos ou estávamos fazendo e retomamos agora no Observatório. Eu venho de uma formação acadêmica inicial muito dura, né? Minha formação inicial é em física, em ciência. Eu sou física. E, na física, nós aprendemos a diferenciar pesquisas. Nós temos a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. E eu vejo o observatório como um local de pesquisa aplicada, né? Não somente, ele pode ter algumas outras funções. Aqui os colegas já colocaram algumas. Um observatório de política cultural, ele pode incidir sobre a pesquisa, sobre a formação e sobre a informação, a comunicação. Mas, nesses 3 casos, no meu ver, no Brasil, o que nós necessitamos é do aplicado, ou seja, vamos formar, eu não vou formar estudantes, eu vou formar gestores da política, né? Porque isso é incidir diretamente na política de cultura. Na informação, na comunicação, vamos discutir e informar sobre a política, seja ela local, regional ou nacional. E na pesquisa, o mesmo, é uma pesquisa aplicada, ou seja, voltada à geração de dados, indicadores, análise, monitoramento da política, que pode ser quantitativo ou também qualitativo. Por quê? Porque a cultura precisa do aspecto qualitativo. Se ficarmos apenas nos dados, perdemos muita substância da cultura, ficando apenas com dados, indicadores que sejam quantitativos. Então, há uma necessidade de geração de metodologias. E essas metodologias são, para nós, tecnologias sociais, porque nós podemos, sim, como observatório, incidir sobre metodologias de participação, de estruturação da política, avaliar, sugerir, criar. E isso são processos de tecnologias sociais inovadoras. O mesmo para pesquisas que vamos acompanhar a estruturação de uma determinada política ou programa cultural, levantar os dados, criar indicadores, avaliar esses indicadores, acompanhar, monitorar, chamamos de monitoramento, né? Monitorar essa política, gerando dados quantitativos e qualitativos. Então, assim, para mim, quando eu olho o Observatório de Cultura, eu vejo ele como um espaço de aplicação, né? De prático, muito pragmático, voltado exatamente a tudo aquilo que diz respeito à política de cultura. Então, no nosso caso, em particular, quando pensamos em formação de gestores. Aqueles que estão, aqui é Alcaide, né? Local, prefeituras, governos, nos governos locais, regionais, federais, fazer a formação dessas pessoas, ajudar essas secretarias, esses espaços, a estruturar editais, né? Avaliar os editais, avaliar o impacto desses editais na produção cultural e no desenvolvimento do território. Para nós, isso é muito importante. Obrigada. Gracias, Fátima. Manuel, por favor. Pablo, querías... ya, listo. Posso? Sim, por favor, Manuel. O facto de ser o último a falar nesta mesa dá-me a vantagem de começar por dizer que a importância dos observatórios no campo da ação cultural e nos territórios passa, nomeadamente, por fomentar a colaboração e o trabalho em rede entre os diferentes setores, por serem atores-chave, protagonistas ativos, mas não estando na primeira linha,
por conseguirem fazer de forma substantiva uma monitorização, nomeadamente da atividade parlamentar que existe na área da cultura e por desenvolver pesquisa ativa aplicada com metodologias científicas apoiadas em tecnologias sociais. Como é que o Observatório da Universidade do Minho, que eu coordeno, faz isto? Porque é isto que nós fazemos, é isto em que nós acreditamos. Nós consideramos, como é evidente, que um dos papéis, um dos eixos de ação do nosso observatório é a investigação pura e dura, a geração de dados. Mas os dados não servem para nada se depois os diferentes protagonistas não os souberem utilizar. E o grave problema que existe é que há uma ausência de capacitação dos diferentes atores para interpretar dados e para trabalhar esses dados. Então, o observatório que eu coordeno aposta fortemente num eixo de intervenção no território, não sendo protagonista, mas tendo um papel ativo. Tem um papel ativo. Porquê? Porque quem coordena o observatório trabalhou durante 25 anos como gestor cultural, com prefeitos e secretários de cultura e vereadores que não faziam a mínima ideia o que são políticas culturais. E é por isso que o território tem muitos problemas. E quando falamos em problemas, não falamos em problemas só de microestruturas ou do setor público. Organizações internacionais multilaterais, que têm imensa responsabilidade, também têm imensas deficiências. Vou gastar os meus últimos 2 minutos para partilhar convosco um dos projetos que Portugal coordena e que é um exemplo paradigmático do que eu estou a dizer calmamente para todos me perceberem. É um projeto que relaciona a cultura com a Agenda 2030 e que coloca a tónica na importância transversal da cultura nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não nos interessa fazer discussões teóricas sobre o assunto, porque há muita gente a fazê-lo. Não nos interessa fazer mapeamentos de boas ou más práticas, porque há muita gente a fazê-lo. Interessou-nos desenvolver uma metodologia que permitisse que profissionais do setor cultural conseguissem perceber que são protagonistas da Agenda 2030, que devem ser envolvidos no desenvolvimento sustentável. E essa também é uma função do Observatório. Este é um projeto que nós estamos a desenvolver desde 2019, vai até 2030, está a ser desenvolvido essencialmente no Brasil, com universidades de todo o Brasil, parceiras, em que nós desenvolvemos 2 tipos de ação. Cursos breves de capacitação, de imersão durante 25 horas com agentes do setor cultural para pensarem estas questões. E estes cursos breves dão origem a projetos práticos que estão ativos neste momento e que nós vamos fazendo a mentoria. E também, para além destes cursos breves, vamos às universidades fazer ciclos de aulas abertas. Aulas para pensarmos como é que, de forma transdisciplinar e multissetorial, a cultura é fundamental. Só para vos dizer, para terminar, porque já passei 30 segundos, porque estou a falar devagar, só para vos dizer
que esta metodologia, além de profissionais do setor cultural, já foi aplicado no Brasil, por exemplo, com o SESC, com todos os departamentos regionais do SESC. Para quem não sabe, o SESC é uma organização muito importante no Brasil, depois a nossa querida Esmeralda poderá partilhar, e também porque este trabalho está a ser feito com a OEI, foi feito no Brasil com a generalidade dos escritórios da Organização de Estados Ibero-Americanos, e estamos neste momento a fazer um mapeamento dos projetos que estão a ser desenvolvidos em toda a Ibero-América, em que possam ser enquadrados explicitamente, quer na Agenda 2030, quer na Carta Cultural Ibero-Americana, quer nas 4 dimensões de indicadores da Unesco para a Agenda 2030. Peço desculpa, falei mais um minuto, mas pediram-me para falar devagar. Muchas gracias, Manuel. Sí, bueno, un aplauso para todos los compañeros que nos acompañan de los observatorios. La verdad me parece fascinante, me quedo con la última parte de esta capacidad de los observatorios para ser protagonistas, ¿no? Para poder no solo monitorear, obtener datos, sino para ir más allá. Y bueno, de hecho a mí, les digo personalmente, me sorprende la diversidad de los observatorios, no solo desde el ámbito público o académico, sino también desde la parte privada, y cómo lograron ustedes hacer ese cambio, por ejemplo, en Chile, y tener también esta capacidad de hacer consultorías. Yo creo que bueno, acá en Ecuador tal vez estamos en una etapa de desarrollo, aún no lo veo como un observatorio que haga consultorías y nos paguen todavía, pero estamos en esa construcción. O posiblemente sí, ahora nos dirá Pablo. Bueno, ¿puedo si gustas, Pablo, claro. Yo pensaba, si es que creen pertinente, poder hablar sobre los instrumentos o una parte de la metodología que maneja cada uno de los observatorios, si les parece, para conocer la siguiente parte de la charla. Creo que estamos a tiempo. No sé quién gusta, seguimos el mismo orden, o tú, Pablo, ¿qué querías comentar algo? Bueno, voy a comenzar porque, claro, tú comentaste sobre la situación de los observatorios en Ecuador, ¿no? Y aprovechando que la siguiente actividad va a ser el lanzamiento del Observatorio Cultural acá en la Universidad de Cuenca, con los queridos compañeros con quienes hemos organizado este encuentro, pues un poco contarte, ¿no? El Observatorio de la Universidad de las Artes nace hace 4 años, justamente con un convenio con la OEI, igual que con Manuel y con Fátima. La OEI ha sido una institución que claramente tiene un interés y una línea de apoyo a los observatorios, tanto en toda Iberoamérica, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? El espacio iberoamericano. Nosotros nacemos en media pandemia, realizamos quizás nuestra primera grande pesquisa sobre la situación de los trabajadores de la cultura en Ecuador. En media pandemia logramos recoger 2.500 encuestas de trabajadores en un estudio inédito, ¿no? La situación del trabajo en el Ecuador se ha estudiado muy poco, del trabajo cultural, y nuestros datos fueron reveladores y de alguna manera han servido como referencia en varios estudios, investigaciones, hasta políticas públicas, ¿no? Es interesante ver en algunos… no voy a referirme específicamente, pero las labores de los observatorios a veces son incómodas para algunas autoridades de la cultura y por un lado nos critican, pero por otro lado utilizan nuestra data en planes nacionales, ¿no? Entonces el mismo plan nacional de desarrollo del Ecuador tiene información generada por el Observatorio de la UARTES. Y logramos también pues generar redes de observatorio, ¿no? Por eso estamos aquí presentes. Federamos una red de observatorios gracias al apoyo de Colombia en 2022 que nos invitó para compartir espacios. Hemos desarrollado, respondiendo a las herramientas, ¿no? Y también un poco correspondiendo a lo que nos contaba Felipe, el periodismo para nosotros ha sido una arma clave para poder trabajar en el análisis desde una perspectiva
interesante de poder abordar distintos elementos que pasan en el quehacer cultural nacional, observar las instituciones de cultura, los problemas de la gestión cultural cotidiana de artistas, de trabajadores de la cultura, la situación del patrimonio, en fin, tantos temas que hemos podido trabajar desde el periodismo, desde una universidad de artes que tiene, por ejemplo, una escuela de literatura, ¿no? Entonces, y en esa escuela de literatura hay algunos profesores de algunas materias que trabajan los géneros de lo real, ¿no? O sea, la crónica, el mismo periodismo cultural. Entonces, nuestras herramientas están en la universidad, ¿no? Tenemos estudiantes de cine, profesores de cine, hacemos materiales audiovisuales que permitan también mostrar o analizar el tema de la cultura, ¿no? Actualmente, ¿no? Y para un poco cerrar nuestras herramientas y volviendo a la idea de red, hemos lanzado hace 2 días nuestra última investigación, ¿no? Consumos culturales en América Latina, ¿no? Un trabajo del cual estamos muy orgullosos porque nos ha permitido federar distintos colegas de más de 8 países de América Latina, incluso europeos también. Está un profesor de Francia que colaboró para nosotros y eso también creo que es una herramienta, ¿no? La unión hace la fuerza. El trabajo en red va a potenciar nuestro trabajo y creo que ahí están distintas herramientas, ¿no? Tanto desde lo instrumental, ¿no? La investigación cuantitativa, la cualitativa, el periodismo, el trabajo en red, la capacidad de diálogo con los gobiernos. Sí han habido gobiernos locales que nos han buscado para apoyar y trabajar su planificación de cultura y poco a poco todo esto se va construyendo, ¿no? Sabemos también que las herramientas de las universidades están siendo mermadas por un contexto en el cual existen disminuciones de presupuestos para la educación superior. Sin embargo, ahí está la clave, la fuerza, la tenacidad del trabajo que se lo hace cuando existen convicciones, ¿no? No reivindicar el trabajo desde la precariedad o desde la escasez, pero sí saber que quienes trabajamos en este tipo de organizaciones no lo hacemos necesariamente porque es rentable, ¿no? Sino porque es básicamente algo que nos alimenta y en lo que creemos, ¿no? Eso es un poco las herramientas que desde el Observatorio de la Universidad de las Artes trabajamos y asentamos nuestra historia que se va construyendo día a día. Perfecto, Pablo. No sé si podemos pasar a alguien más, retomando esta idea de las herramientas que usan los observatorios. También me quedó un poco por ahí la idea de este problema de no tener una lectura eficiente también de los datos, ¿no? Y también como a veces caemos en unos datos que son mucho más cuantitativos, cuando en realidad los datos cualitativos son esenciales como parte del análisis de la cultura, ¿no? Esmeralda. Bueno, en términos de metodologías, nosotros tenemos un posicionamiento de trabajar con metodologías mixtas, o sea, cuantitativo como cualitativo, sin ninguna jerarquía. Entonces, ambas son importantes y también es un desafío porque cuando uno habla de metodologías mixtas, no es hacer una cualitativa de un grupo focal y después hacer una encuesta y no se conversan, y en un relatorio, en un documento, juntar las partes y queda todo fragmentado. Entonces, es un desafío de buscar herramientas que nos ayuden a integrar eso. Entonces, por ejemplo, nosotros actualmente estamos haciendo una investigación, estamos en campo en este momento, que estamos recolectando datos sobre percepciones de la población en Brasil sobre desigualdades, abierto, y también y el papel de la educación y la cultura en ese escenario general. Y estamos haciendo ese proceso primero a partir de conversas para diseñar un cuestionario y en un trabajo que ahora se está haciendo, está en campo, pero es un trabajo etnográfico. Entonces nos estamos yendo a distintas regiones del Brasil en que pasamos, los investigadores y mi equipo pasa 3 horas con
personas que se conocen, por ejemplo, en un barrio. Entonces, se juntan 3 personas y que se conocen a discutir sobre esa parte de desigualdad. ¿Por qué es importante que las personas se conozcan? Porque cuando hay una familiaridad, las personas pueden decir sus percepciones más francamente. Entonces, si se juntan 3 personas de diferentes que no se conocen, como ocurre en un grupo focal, en que tiene que haber más imparcialidad y tal, las personas van a sentirse cohibidas, pero cuando están en un grupo conocido, ellos dicen, no, y tú eres de izquierda, y tú de derecha, y bueno, y ahí se van discutiendo y ahí se va captando las percepciones, porque nosotros queremos captar no solo el discurso, sino cómo en el discurso se dice una cosa y en las acciones se dice otra. Entonces, por ejemplo, yo no soy racista, pero hago tales comentarios, no quiero cotas, que en el Brasil, las cotas para poblaciones negras o indígenas. Entonces, los confrontamos, traemos también noticias y en las conversas los confrontamos. Y a partir de eso, ahorita estamos en campo con 50, estamos haciendo 50 encuentros de esos en todo el Brasil. ¿Qué va a pasar después? Vamos a juntarnos con especialistas de distintas, entonces de la parte indígena, de población negra, jóvenes, más adultos, en fin, toda esa diversidad para discutir esos hallazgos más etnográficos. A partir de eso, entonces, el otro año, y en esas discusiones, queremos hacer un cuestionario para hacer una encuesta sobre eso a nivel nacional. Entonces, ahí captamos lo cuantitativo, ¿sí? Entonces, pensar en metodologías, y cuando aquí en la mesa anterior se hablaba de que ciertos posicionamientos tienen lentes ideológicas, eso ocurre también en las metodologías. Dependiendo de las metodologías, tú tienes una lente, un bias, un posicionamiento, y por eso es importante ese proceso intricado, que no es fácil, porque muchas veces, y ya lo hicimos, hacer cosas muy separadas que no dan cierto, pero entonces cómo crear metodologías en ese tipo. Entonces ese es un caso, en que a partir de lo etnográfico vamos construyendo un cuestionario que después vamos a hacer una encuesta nacional que nos da un número y un cuantitativo así numérico, una base de datos. Un otro ejemplo que nosotros tenemos, que es bien importante, es cómo hacer referenciales de evaluación en el lado que yo tengo más experiencia, que es el lado de gestión educacional. Nosotros hicimos un referencial a partir de rubricas. Rubricas es una metodología que combina tanto lo cualitativo con parámetros de qué es una buena gestión, en ese caso que nosotros hicimos, una buena gestión educacional, qué es una buena gestión pedagógica cuando se habla de Secretaría de Educación, una buena gestión financiera, administrativa o plano de carrera para los profesores. Entonces, en eso hicimos consultas con más de 50 especialistas de Brasil, alrededor, inclusive del mundo también. Hacemos seminarios para discutir qué es una buena gestión pedagógica, por ejemplo. Entonces se discute eso, se establecen parámetros y se define una rúbrica que puede decir frágil, más o menos, o avanzado, o de excelencia, por ejemplo. O se establece una regla. Y ese tipo de metodologías es muy participativa. Primero, para definir parámetros. Segundo, cuando se hacen los diagnósticos a partir de esos parámetros, es los mismos formuladores, los mismos técnicos que van a campo y se discuten eso. O sea, y entonces eso crea una autorreflexión, ya sirve para cuando se identifican parámetros y así en conversas con secretarios de educación, que no debe ser diferente en el sector cultural. Hablan mucho de que falta referenciales, o sea, muchas veces no se sabe qué es una buena gestión pedagógica, qué es una buena gestión administrativa cuando se habla en términos de educación o de plano de carrera.
Entonces, tener esos parámetros que se hacen a partir de los diálogos, a partir de pilotos en ciertas secretarías, en ciertos territorios, se crea esa herramienta y después se va validando, se va aprimorando y se va generando más diálogos. Entonces, esos son dos ejemplos que nosotros hacemos para integrar lo que es quanti quali de uma forma mais estruturada. Posso? Sim, por favor. Porque está relacionado com isto, ou seja, a aplicação de metodologias mistas é uma generalidade, no sentido de que todos temos que aplicar, não há volta a dar. Não se pode fazer análise de políticas culturais ou, por exemplo, de públicos da cultura, perguntando única e exclusivamente quantas vezes é que nos últimos 12 meses foste ao teatro. Isso não nos diz nada, absolutamente nada. Um estudo consistente de públicos da cultura, feito por um observatório, tem que ir para a segunda camada, que é o que é que essas idas ao teatro te transformaram. Transformaram a tua vida, transformaram a vida da tua família, transformaram a vida do teu território. Isso é que é difícil do meu ponto de vista. Isto é que é difícil porque muitas vezes os observatórios não têm capacidade, os governos não têm capacidade para, de forma longitudinal, ir acompanhando esta evolução. Sendo que o que o nosso amigo Pablo nos disse, deixa-me ir aqui ver, que eu tinha aqui uma coisa que tu disseste, que é os resultados das nossas investigações, independentemente das metodologias serem extraordinárias e servirem para a construção de políticas, muitas vezes são incómodos. E, ao serem incómodos, não são divulgados, nem são referenciados. E isso é muito grave. E já te passo a ti. Sobre as metodologias participativas e etnográficas, é particularmente importante dar voz às comunidades, dar voz às pessoas, mas é muito importante depois também que nessas metodologias esteja previsto dar o feedback, envolvê-las sempre na implementação das políticas e desse quadro de indicadores que eles desenharam. Porque senão sentem-se usados. Não podemos estar a usar as pessoas em metodologias que nos servem e que depois elas não se reconhecem. Eu vou fazer uma complementação nessa questão dos métodos mistos, como Manuel bem disse, não tem como não trabalharmos, foi o que eu falei no início, não há como não trabalharmos com dados quantitativos e qualitativos na cultura, porque haverá perdas se ficarmos focados apenas em um. No Observatório, em Brasília, eu, particularmente, eu gosto muito de utilizar a cartografia, né? E a cartografia de uma forma integrada, ou seja, ela apresentar nesta cartografia indicadores quantitativos e qualitativos, e isso é possível fazer, né? Então, eu abri o celular aqui para poder relembrar o protocolo de intenções do memorando de entendimento que comentei na mesa de trabalho, que estamos fazendo com o Comitê de Cultura do Distrito Federal, que faz parte do Programa Nacional de Comitês de Cultura do Ministério de Cultura do Brasil. E aí eu falei assim, não, o que foi que nós dissemos que íamos fazer juntos? Porque é muita coisa, né? Então, nós teremos o mapeador, o mapeamento dos fazedores de cultura e dos equipamentos culturais, a sistematização e disseminação de informações, diagnóstico cultural do Distrito Federal, em termos de suas políticas, né? E vamos, enfim, traduzir isso em relatórios que, muito provavelmente, terão como imagem a cartografia, e uma cartografia trabalhando, inclusive, as intersetorialidades,
porque você pode colocar nessa cartografia mapa sobre mapa. Então, os indicadores de vulnerabilidade, os indicadores de violência, que já estão dados, que não são da cultura, já são territorializados, né? São dados da segurança pública do Distrito Federal, são dados da saúde, são dados da educação, né? São dados do IBGE, do Censo Nacional, e você mapa sobre mapa, dando população negra, população indígena, constituição das famílias, ou seja, onde encontramos famílias chefiadas por mulheres com 4 ou 5 mais crianças. Esse é um indicador de vulnerabilidade muito forte, né? Então, esse mapa sobre mapa, junto com os dados da produção cultural, né, junto com os dados do fomento cultural, como ele se distribui territorialmente, junto com esses dados todos, te dá uma fotografia que é muito forte. Essa cartografia nós gostamos muito de fazer. Então, assim, isso é algo que está, enfim, começa, né? Estamos retornando, e é uma forma de trabalharmos. E, para fazer essa cartografia, buscando os dados qualitativos, fazemos grupos focais e também uma metodologia muito interessante que um colega do Rio de Janeiro me apresentou. Rio de Janeiro é uma outra cidade do Brasil, que é o Café Mundial, que é parecido com um grupo focal, mas tem uma dinâmica muito interessante. Então, podemos fazer tudo isso dentro dessa perspectiva do observatório, uma pesquisa aplicada com métodos mistos. Esse é um exemplo, né? Todo el micrófono. En cuanto a las metodologías, encuentro que es interesante porque desde el observatorio justamente estamos muy en línea con lo que están comentando. Eso sí, también tengo que hacer la salvedad, y voy a comentarlo acá con el celular en mano. Lo que nosotros hacemos, que son los informes, que como les estaba comentando, son 4 o 5 al año de derechos culturales, movimiento legislativo, situación presupuestaria y políticas de fomento y compromisos presidenciales. Siento que ahí sí caemos un poco en quedarnos en las metodologías cuantitativas, quizás porque un poco más estéril y es como movimiento, qué pasa con los dineros. Siento que quizás en las políticas de fomento estaba pensando sería más interesante conocer a quienes están viendo beneficiados o desbeneficiados qué está sucediendo ahí completamente. Creo que eso va a ser muy interesante para cuando yo vuelva a Chile. Pero más allá de eso, lo que nosotros hacemos también, como lo que está contando un poco la consultoría, asesoría, que nosotros aprovechamos también como monitoreo, hay uno que le estaba comentando a Pablo ayer, que son los planes municipales de cultura, que son parecidos a los planes cantonales de cultura. Y ahí nosotros operamos con metodologías participativas. Claro, es verdad, son mixtas. Nosotros hacemos una encuesta, por ejemplo, para ver qué está sucediendo con ellos. Y un poco con lo que está diciendo Fátima, nosotros ocupamos la metodología del Café Mundial. Entonces nosotros hacemos unos encuentros con las comunidades, les planteamos unas 3 preguntas que nosotros desarrollamos después de un diagnóstico y tratamos de conocer las perspectivas de las personas que habitan ese territorio. Y lo interesante de eso es que, claro, se hace una metodología con unas mesas de trabajo, van rondando, y después se les ves presentado las conclusiones y ellos van comentando, me parece, no me parece, estoy de acuerdo, no. Luego de todo eso se hace una sistematización que es un poco más trivial. Y también la otra parte que me encuentro que es bien interesante es que todo esto va con el foco de la co-creación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una mesa técnica y una mesa de trabajo que está conformada con autoridades locales y también con agentes culturales del territorio. Entonces, lo interesante, que también nos ha pasado muchas veces, es que rescatamos datos, lo estamos leyendo como investigadores, y al ser presentado esta mesa técnica, hay un gestor cultural, un artista, y dice, ojo, que acá, por ejemplo, están comentando que les gusta este baile, pero ¿dónde rescataron este dato? Porque hay una salvedad. Este baile se hace más en esta zona. No, es que acá tienen un conflicto con esta música. Entonces, esa apreciación del territorio encuentro que es invaluable y que no pudiésemos tenerlas con otra metodología. A pesar de lo que he dicho antes, igual me gustaría como plantear una duda o un conflicto que nosotros también tenemos, es que a pesar de que nosotros encontramos que estas metodologías son muy interesantes, sí hay unos pormenores, que es los plazos de trabajo.
nosotros tenemos cerca de 3-5 meses para hacer un informe final, entonces hay veces que las metodologías de trabajo debiesen ser repensadas, pero no lo logran ser por los plazos, las preguntas también, entonces, claro, estas metodologías participativas quedan un poco cortas en cuanto al potencial que pudiesen tener. Y el otro punto que yo estaba pensando, por lo menos pasa en Chile, no sé si pasa en el resto de los países, es que a pesar de lo interesante y el valor que tienen los datos cualitativos, siguen pesando más los datos cuantitativos. Entonces, yo les puedo llegar a decir un análisis de qué está opinando la gente sobre tal panorama, sobre tal acción que está realizando, y me dicen, ah, pero eso opina una persona. En cambio, si yo les muestro un gráfico y digo, 80% de las personas están de acuerdo con esto, para las autoridades me dicen, ah, perfecto, entonces no lo estamos haciendo bien. Es de inmediato eso. Desculpa, mas eu acho que o problema dos dados qualitativos é, muitas vezes, os instrumentos que se usa para recolher. Os instrumentos que usamos para recolher os dados. Porque se tivermos instrumentos robustos e os conseguirmos defender, chegamos lá. No, totalmente, sí. Yo me creo que hay un tema en cuanto a reforzar un poco las herramientas con las que se están realizando esto. Es solamente que, claro, hay una cosa como social que le interesa un poco más el número. Es como, quizá es por un enfoque teórico o algún pensamiento, pero si uno le dice 100% quiere esto, ah, perfecto, hagámoslo. No sé, planteo eso. Sí. Nos pasa también a nosotros, cuando nos evalúan a las universidades desde el punto de vista de producción artística, de investigación, los números siempre son los que marcan, ¿no? No sé si podríamos tal vez compartir con el público para ver si es que tienen alguna pregunta específica. Se ha hablado ya del rol de los observatorios, algo de las metodologías. No sé si abrimos las preguntas ahora. No sé si alguien se anima, por favor. Pregúntenos. A ver si tenemos preguntas por acá. Ah, Juan Pablo, gracias. Ah, ya. O sea, si quieren pregunto, pero voy a ayudar siendo el chico de protocolo. Bueno, hasta ver si alguien se anima. Sí, por favor. Yo creo que es muy interesante lo que acabamos de compartir ahora mismo, ¿no? Porque hemos hablado un poco del rol de los observatorios, de distintos tipos de observatorios. Creo que esa riqueza es importantísima recalcarla. Y también hemos hablado de discusiones metodológicas y teóricas, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Yo creo que cada uno de nuestros espacios es un universo en el cual hemos validado o no validado metodologías, experiencias. Hay mucho de prueba y error a veces, ¿no? Y yo creo que justamente una puesta en común, que es como lo que estamos intentando hacer en este encuentro. Mañana nos volveremos a juntar para ver cómo tejer una red de observatorios internacionales. Quizás ahí está uno de los principales valores, es cómo compartir lo que desde distintos espacios hemos venido trabajando en estos últimos años. Hay gente de mucha experiencia, ¿no? El observatorio que no está aquí, el de Buenos Aires, 25 años, el de Uruguay también, otros que somos un poco más nuevos, ¿no? Pero hay como un banco de metodologías que justamente lo que permite la red es poner en común y replicar, ¿no? Eso es algo que es interesantísimo, de inmenso potencial, y yo creo que justamente tejer estos lazos de estas redes nos permite un aprendizaje y ahorrar mucho tiempo a cada uno de nuestros espacios en poder ampliar nuestra potencialidad para ser actores de las políticas públicas, no solo de nuestros países, sino de una región. Gracias, Pablo. Creo que teníamos una pregunta. Buenas tardes. Quisiera tal vez que nos puedan contar si han tenido algún tipo de metodologías de aplicación respecto al área virtual. Y de acuerdo a eso, los métodos mixtos cuantitativos, cualitativos, también se refirieron sobre las tecnologías sociales y culturales.
puesto que en realidad hay un abordaje significativo desde el plano de las redes sociales a la instauración de ciertas cosmovisiones del mundo, ¿no? Y ciertas interpretaciones muy duras. Además que se puede decir que hay una inhibición de otros contenidos. Y a partir de eso, ¿cómo los observatorios analizan, actúan o tal vez si tienen proyectos? Gracias. No sé, Pablo, perdón, si les parece, hacemos 2 preguntas y les damos la palabra para Sí, claro que sí. ganar tiempo. Perdón. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la discusión. Me gustaría si podrían ahondar un poco más sobre la cuestión ética de, por ejemplo, cuando recolectan los datos y la manera y cómo regresa esos datos hacia las personas que facilitaron esa recolección de datos y también cómo sucede el rato de que dan esa información, por ejemplo, a los gobiernos locales y esa información luego es utilizada en los planes y a veces son tal vez no utilizadas de forma tan ética esa información. Entonces, quisiera saber más o menos cómo trabajan en ese territorio desde esa práctica ética de la utilización de la información y de los agentes que la propician. Gracias. Juntamos 3 preguntas, ¿les parece? Creo que 3 estaría bien, ¿no? Buenas tardes. Mi pregunta es para Esmeraldas. O sea, yo le he estado todos los días en el encuentro. Usted presentó unas cifras el otro día sobre cómo ustedes levantan información de los niños y niñas en el sistema de educación escolar. Luego que ustedes tienen esos resultados, ¿esos datos son vinculantes para el Ministerio de Educación para ellos tomar decisiones? Esa es una pregunta. Y otra es, considerando también el tamaño de la población de Brasil, los tamaños de las muestras, de las encuestas que ustedes hacen, ¿qué parámetros tienen? Bueno, entonces vamos a ir así, listo. Entonces, sobre la primera pregunta, es bien provocadora y creo que inclusive en esta semana hemos discutido de cómo hacer pesquisas que traigan esas perspectivas desde las medias sociales, lo virtual, así lo que nosotros estamos haciendo en el observatorio y ahí para el próximo año estamos explorando mucho eso entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque en Brasil y después de la pandemia, y creo que eso es para Latinoamérica, la cuestión de la salud mental. Y en Brasil específicamente, desde el año pasado, no sé si ustedes saben, hubo un crecimiento muy exponencial sobre violencias en las escuelas, de adolescentes jóvenes matando otros jóvenes dentro del espacio escolar. Entonces, eso es una preocupación porque está muy, y en las investigaciones que se han hecho, está muy asociado a las redes de media social en que se propaga la automutilación y la cosa, por ejemplo, de anorexia, el no comer o cosas de esas en los jóvenes. Entonces, eso sí es una preocupación y también entender todo eso de cómo los jóvenes se dicen que son medio que nativos de la internet, o sea, ellos nacen con competencias digitales y la verdad no es que sea necesariamente, muchas veces ellos saben sí, el Instagram o cosas así, pero cuando van al mercado de trabajo no tienen esas otras competencias o del Excel, de programación, entonces hay un impasse, hay una cuestión de que el sector productivo pide mucho ciertas competencias digitales, los jóvenes tienen otras, pero también el sector productivo no quiere entender, o no sé si no quiero asociar lo que ellos ya saben, las competencias y muchas innovaciones que traen los jóvenes
que se da a través del tiki-toki o en fin, de varios elementos así. Entonces, eso es una pauta que para nosotros nos interesa, la cuestión con los jóvenes. Entonces, es lo que estamos haciendo. En cuestión de la segunda pregunta sobre ética, exacto, eso es muy importante y en Brasil ahora también hay una cuestión sobre la ley de sigilo de los datos, de protección de datos, entonces los datos sensibles, todo eso. Entonces, para nosotros ha sido un desafío, sí, investigaciones con jóvenes menores de 14 años y la investigación que hicimos de hábitos culturales en las escuelas que entrevistamos, sí, jóvenes menores de 14 años, es porque fue a través de una alianza con otras organizaciones, con el Centro Lehman y con el Centro Lehman de Stanford, que se está implementando y ahí la fundación está apoyando en una metodología de coleta a través de las escuelas, pero a través de alianzas con secretarías de educación. Entonces, nosotros vamos a una escuela en que haya una alianza firmada con una secretaría de educación que sí nos da permiso y porque son datos para interés para política pública. Entonces, ahí con esos datos sí nosotros vamos a hacer ahora la devolutiva, o sea, traerles, reunirles esas escuelas, darles sus diagnósticos, pero también tiene que tener todo ese proceso de cuidado porque tiene que ser anonimizado. Nosotros cuidamos también esa cosa de no hacer rankings entre escuelas, entonces tienen toda una cosa sensible que hay que cuidar. Entonces sí, es muy importante. También ya hicimos, pero eso fue bien difícil, que es pedir permiso, ahí si es con las escuelas, permiso a los padres, y ahí es mucho más difícil porque hay veces los padres, o se hace una reunión y los padres no van, o es mucho más complejo. Pero entonces esos son los caminos. Y la tercera era… Sobre la magnitud de la muestra. Sí, en términos amuestrales, todos esos levantamientos que nosotros hacemos es también con organizaciones especialistas en ese tipo de datos de opinión. Entonces ellos hacen todo el diseño de muestreo, y así de lo que la experiencia de las varias pesquisas que nosotros hacemos es en torno de 2.000, 2.500 y hacemos esa estratificación de acuerdo al nivel socioeconómico. Entonces queremos sí de todas las clases, niveles educativos y también dependiendo el ámbito que queremos explorar, ahí, o si queremos tener población evangélica, que es muy fuerte en Brasil, o si queremos tener más sobre tal segmento, se hace esa estratificación, pero la mayoría, en el caso por ejemplo etnográfico, no va a ser una cosa representativo, pero sí hacemos grupos en que tengamos, por ejemplo en ese grupo que hicimos, tenemos grupos de solo evangélicos, otros grupos que no son evangélicos, otros grupos de la clase AA más rica del Brasil, de otros grupos de la clase D, entonces, pero no va a ser representativo. Después sí que se hace en esa encuesta cuando ya se trae ya un nivel ya representativo y lo que hacemos es representativo a nivel nacional, regional de las 5 regiones de Brasil y dependiendo del caso hacemos una estadual, que ahí se torna más caro. Actualmente estamos haciendo ya terminamos, que es una encuesta de hábitos culturales en las ciudades, en 27 capitales, y ahí sí es una muestra representativa de la ciudad, son 19.000 entrevistas. Y ahí sí, porque la idea es que se ayude al municipio y ahí tiene que ser desagregado por regiones de esa ciudad. Entonces ahí es que está la riqueza inclusive de equipamientos culturales de esa localidad, entonces tiene que ser bien cirúrgica, pero para eso también tenemos alianzas. La Fundación Itaú también no podría, por más que tiene un orçamento grande, siempre buscamos, ahí es con la Fundación Vale y con otras organizaciones que nos unimos para hacer ese tipo de investigaciones más amplias. Perfecto. Claro.
complementamos pelo Brasil, né? Creio que são 2 perguntas, porque a terceira pergunta foi para a Esmeralda, né? Na primeira pergunta, o observatório que eu coordeno não fez nem pretende fazer pesquisa sobre a questão do consumo cultural induzido por algoritmos de redes sociais. Isso não. Porém, estamos conversando internamente porque há um interesse de pensarmos o impacto na produção cultural vindo da inteligência artificial. Esse sim, nós estamos pensando, há um interesse entre nós de estruturar uma investigação como essa, voltada ao nosso território. O Distrito Federal é mais simples, e o Distrito Federal, aonde está Brasília, tem muita produção cultural, né? Então, é possível que em 2025 talvez a gente consiga fazer essa pesquisa. Sobre a questão ética, o nosso observatório ele, enfim, está dentro de uma universidade pública, federal, e somos da academia. Não há como fazer pesquisa na academia sem passar pelo comitê de ética. Isso é uma exigência de toda e qualquer pesquisa que incida, principalmente sobre humanos, né? Então, há todo um critério, né, de como você aborda, e você precisa dizer isso no seu projeto, né, quais são as metodologias, as perguntas, o que você vai fazer para ter a possibilidade de ter o aval do Comitê de Ética. Fora isso, quando abordamos as pessoas, também pedimos, né, muitas vezes, que assinem um termo de compromisso, um termo de permissão, né? Permissão do uso da fala, da imagem, enfim. A pessoa precisa estar à vontade, né, de estar dando aquelas informações, gravando um vídeo, participando de uma atividade e sendo fotografado. Claro que com crianças não fazemos isso, porque isso não pode. Aí eu estou falando com os adultos, né? Sobre a pesquisa, o resultado da pesquisa ser utilizado pelos gestores. Isso vai depender de como a pesquisa começou. Se a pesquisa é uma demanda dos gestores, né, foi demandada, é uma pesquisa aplicada no sentido completo, esses gestores, muito provavelmente, pelo menos conosco, já desde o início, já estão dentro da pesquisa. Em várias etapas do processo, é preciso retornar e fazer reuniões, discussões, quais são os dados. Então, elas são apropriadas, né? Agora, se a pesquisa não é demandada pelo gestor, mas nós estamos fazendo porque temos condições de fazê-lo, aí o resultado, o gestor se apropria ou não, né? E a gente não tem como ter essa forçá-lo a fazer isso, mas ela é publicizada, né? Ela é, enfim, divulgada, né? Ela é divulgada, e aí os gestores da política se apropriam ou não. Eu espero ter respondido. Acho que é isso, não? Posso ser eu agora? Não, porque pego no que a Fátima disse, exatamente na última questão, que é a apropriação das investigações pelos gestores públicos. Regra geral, quando nós fazemos projetos de investigação aplicada, os gestores públicos estão envolvidos desde a primeira hora, como disse a Fátima. Contudo, isso não significa, em Portugal, estou a falar por Portugal, que eles depois apliquem os resultados. Muitas vezes não acontece. Respondendo muito brevemente às outras questões, porque assim já me calo, sobre a digitalização, as questões da digitalização. Nós não temos trabalho no Observatório, nem questões relacionadas com algoritmos, nem questões relacionadas com inteligência artificial. Mas temos questões relacionadas com a digitalização da cultura, em 2 aspectos. Primeiro, nos estudos de públicos que fazemos,
temos sempre questões relacionadas com práticas culturais online, diversificadas, por um lado, e por outro lado, como é que a Covid-19 influenciou a alteração de práticas para práticas presenciais ou práticas online. Sobre as redes sociais, nos diagnósticos que fazemos, centramos o nosso trabalho de análise de redes sociais digitais num grupo muito específico, que são as associações do setor cultural, e procuramos perceber, primeiro, a presença digital dessas organizações. Segundo, através dessa presença digital, se nós conseguimos estabelecer redes entre as diferentes organizações. E terceiro, que interações é que cada organização tem com os seus seguidores. Isso dá-nos resultados muitíssimo interessantes. Sobre as questões éticas, a Fátima disse tudo. Não é possível fazer investigação sem respeitar questões éticas como proteção de dados, consentimento informado. Nós não trabalhamos com menores, deliberadamente. Os nossos estudos de públicos, por exemplo, é para 18 ou maiores, por um conjunto de informações. É tudo anónimo, não há hipótese. Nós sabemos quem é, mais ninguém sabe, nem o gestor público. Cuanto a la primera pregunta, en cuanto a los datos, ahí voy a ser bien sincero, nosotros tampoco tenemos estudios sobre eso, sí lo ocupamos como una herramienta más en cuanto a los análisis que estamos haciendo, ya sea de instituciones, de territorios, de comunidades, de comunas que diga, pero ahí el análisis es mediático, no solamente hacemos análisis de contenido, ahí entra más en juego lo que los periodistas del grupo estamos insertos, ver las métricas y tratar de ver las redes sociales como una vía más para difundir lo que está sucediendo en cultura. Y eso es también lo que le interesa a la alcaldía de turno. En cuanto a las razones éticas, creo que no voy a repetir porque siento que es algo que es horizontal en cuanto al funcionamiento. Sí hacer unas salvedades, por ejemplo, nosotros a veces, también por la naturaleza de lo que nos es solicitado, hemos tenido que trabajar con menores de edad. Ahí tenemos dos divisiones, una que es sobre 16 años, que por legislación chilena ya pueden opinar con cualquier adulto, entonces no hay ningún permiso que necesitamos requerir, y es la vía que nosotros preferimos utilizar, por lo menos, porque es menos engorroso, también las opiniones son distintas. Hemos tenido que realizar y elaborar metodologías especiales para menores, pero es complicadísimo y cada vez que la utilizamos sí intentamos mantenernos con la ley, paso a paso y con el rango ético obviamente, es el consentimiento de la institución, de cada uno de los apoderados, anonimato total, entonces como que siempre eso. Y en otra línea, en cuanto a la devolución de nuestros desarrollos, o sea, lo que estamos elaborando, es siempre con la comunidad, eso siempre está presente. Hay una devolución del plan, la comunidad, eso es, nosotros tenemos la base de datos por lo general de toda la comuna, que es como el territorio micro, o gran parte, y nos pueden comentar, hacemos instancias presenciales y por vía electrónica, donde nos pueden estar haciendo sugerencias, comentarios, correcciones de lo que está pasando en el documento, y pasa muchas veces. Entonces, siempre la incorporamos, entra en discusión con lo que yo le estaba comentando, que era la mesa técnica, y son, de verdad, tomadas en cuenta. También quería hacer el comentario, el último, de que está pasando algo muy importante, que no sé si pasaba acá también en Ecuador, pero por lo menos los planes municipales que les estaba comentando antes, llevan un par de años ya que se están realizando, unos 4, un poco más, de quedar corto, y siempre estaba la duda de que al final era una hoja de ruta para qué iba a suceder con la alcaldía en cuanto a los temas culturales, pero qué tanto se estaba llevando a cabo, qué no. Es como, es muy bonito el documento, hay apreciaciones de la comunidad, pero
Nosotros, de hecho, entregamos matrices con indicadores, con un seguimiento, pero ¿qué sucede con eso? Y de hecho, hace como 2 meses también me tuvieron en una exposición y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Nosotros tuvimos un plan municipal de Santiago, que es la comuna más importante de la región, ¿pero qué pasa con eso? Y nosotros le dijimos, también no sabemos qué pasa con eso. Lo entregamos, ahí está, nosotros no somos parte de… Bueno, ahora hace poco la región de Valparaíso, que también es una de las más relevantes en el país, está haciendo una sistematización y está elaborando un plan para poder hacer seguimiento de estos planes. Entonces siento que esto va a ser una muy buena noticia para comunicar en la región de qué está sucediendo y de qué manera poder hacer valga la redundancia, un seguimiento de qué está realmente pasando con estos planes, si se están cumpliendo o no y por qué no se están cumpliendo. Eso. Solo para responder, no voy a redundar, si las universidades tenemos protocolos de protección de datos, protección a la propiedad intelectual, deontología profesional, de devolución a los entrevistados, a los sujetos de investigaciones, de eso es claro, es difícil. En cambio, lo que me preguntabas, Adriana, que tu información o que tus resultados no sean instrumentalizados, ¿no? Ahí ya obviamente es la ética del otro la que está en cuestión, ¿no? Y también obviamente en la medida de las capacidades que tienen los equipos, es de estar alerta a eso, pues sí, seguir el ciclo, ¿no? de observancia, de investigación, de devolución. Lo que sí me quiero detener es la pregunta sobre las redes sociales, de los consumos digitales. Evidentemente es algo que hoy por hoy no puede dejarse de lado, ¿no? Creo que todas las encuestas ya nacionales de consumos culturales tienen esas preguntas, como lo mencionaba Manuel, nuestros instrumentos lo incluyen, pero no podemos desconocer, ¿no? Y pasarnos el hecho de que quienes tienen esa información, más allá de lo que nosotros podamos indagar de nuestras muchas o pocas capacidades técnicas, quienes poseen esa información son otras corporaciones, instituciones, empresas que tienen la información de los consumos digitales de la población, ¿no? Esas corporaciones, esas empresas efectivamente tienen mucha más información que los gobiernos nacionales, ¿no? Que las instituciones especializadas, ¿no? Y conocen mucho más las costumbres, los hábitos de consumo de la población, no solo de nuestros países, pero a nivel global, ¿no? Entonces, justamente, y aprovecho para hacer una cuña, varias cuñas a la vez, nuestro libro que acabamos de publicar, Consumos Culturales en América Latina, contiene varios artículos que reflexionan sobre el tema de lo digital en los consumos culturales y sus implicancias en distintas dimensiones. Y la segunda cuña es que justamente desde nuestro proyecto de investigación del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes del Ecuador y que queremos extenderlo a la red que estamos consolidando y formando de observatorios, queremos proponer una línea de investigación sobre consumos digitales, la algoritmización de las preferencias y de los hábitos de consumo es algo que debemos analizarlo, tanto desde una perspectiva de ingeniería y de minería de datos, hay que buscar cómo entrar en esa carcasa que cada vez es más bien cerrada por grandes instituciones del entretenimiento o de la cultura mundial y luego pues analizarlo desde las diversas aristas que las ciencias sociales, las humanidades y el arte nos dan para poder trabajar sobre esa información que por ahora es una caja negra para muchos de nosotros, por más que podamos investigar durante años, todavía hay cajas negras que no están abiertas y debemos trabajar ahí con fuerza y constancia en los próximos años y décadas. Muchísimas gracias a todos.